El desierto se extiende interminablemente bajo el sol abrasador, una extensión implacable. Bajo el resplandor del sol, los hebreos trabajan incansablemente, su sudor mezclándose con la arena. Las cadenas traquetean, una sombría sinfonía que acompaña su arduo trabajo. El eco de los latigazos resuena en el aire, marcando el silencio con brutalidad. Rostros marcados por el agotamiento reflejan una profunda y persistente desesperación. Cada movimiento es un testimonio de su lucha contra el duro abrazo del desierto. Bajo el sol abrasador de Egipto, los hebreos trabajan, su sudor mezclándose con el polvo. Estructuras monumentales se alzan lentamente, piedra a piedra, un testimonio del trabajo forzado. Los capataces egipcios observan con ojos fríos, sus gritos resonando por los campos. El sol implacable cae, amplificando el agotamiento y la desesperación de los hebreos. Cada golpe de la herramienta contra la piedra hace eco del peso opresivo. Una luz tenue parpadea por casas hebreas, proyectando largas sombras sobre rostros preocupados mientras las familias se reúnen. Se comparte una comida escasa, cada bocado un recordatorio de su precaria existencia. Una madre susurra una oración, buscando consuelo en la fe, su voz temblando en la silenciosa habitación. El miedo y la esperanza se entrelazan mientras se aferran a la fe en medio de la creciente oscuridad. Bajo el vasto cielo estrellado del monte Horeb, Moisés guía a su rebaño por el desierto silencioso, con el rostro surcado de sabiduría. De repente una luz antinatural perfora la oscuridad, un arbusto envuelto en llamas, pero intacto por la destrucción. El arbusto ardiente arde intensamente, proyectando un resplandor etéreo sobre el antiguo paisaje. Moisés se detiene. Su silueta destaca contra el espectáculo de fuego. Una sensación de asombro se extiende por sus rasgos. El fuego milagroso baila ante él, iluminando su rostro con asombro y admiración. Bajo el manto de la noche, Moisés se acerca a la zarza ardiente. Hipnotizado por la visión de una zarza ardiendo, las llamas parpadean, proyectando sombras espectrales que danzan por el desierto, mientras una voz poderosa rompe el silencio. Moisés. La voz llama, resonando en la quietud, una mezcla de mando y ternura. Abrumado, Moisés cae de rodillas. El miedo y la admiración se apoderan de su corazón en igual medida. Inclina la cabeza, con la mirada fija en la zarza ardiente, la fuente de la llamada divina. En el vacío infinito, una voz divina resuena. Es la voz de Dios, antigua y todopoderosa, resonando a través del vacío. Voz de Dios. Moisés, Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Voz de Dios. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus clamores. Voz de Dios. Ve ante el faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Bajo el manto de la noche en zarza ardiente, Moisés se encuentra ante la zarza ardiente, una figura solitaria en medio del espectáculo divino. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre su rostro, revelando un corazón agobiado por la duda y el peso de una tarea imposible. Sus hombros se desploman, encorvados por la pesada capa de indignidad. Una voz resuena desde las llamas, resonando con poder y promesa. Estaré contigo. Dios proclama ofreciendo un faro de esperanza. Te concederé el poder de realizar milagros. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés viaja de regreso a Egipto, con el rostro marcado por la determinación y la aprensión. Cada paso es un recordatorio de la tarea desalentadora que tiene por delante, el sol abrasador que refleja el fuego en su corazón. La vasta extensión del desierto amplifica la soledad y el peso de su misión. Sus ojos, que reflejan tanto miedo como determinación, están fijos en el horizonte distante.
Aarón espera, un faro de esperanza, en medio del extenso campamento hebreo. El horizonte brilla cuando Moisés llega. Su reencuentro es inminente. El hermano abraza al hermano, un poderoso símbolo de unidad y fe. Los susurros se extienden por la multitud mientras comparten relatos de encuentros divinos. Los rostros se iluminan con renovada esperanza, sus ojos fijos en los hermanos. Una mirada colectiva, expectante y ferviente, se posa sobre los líderes reunidos. Bajo el sol implacable, Moisés y Aarón lideran a los hebreos hacia Egipto, cada paso cargado de destino. El polvo del camino se levanta con cada paso, un presagio de los eventos que están por venir. En los rostros de los hebreos se refleja una mezcla de esperanza y duda, un futuro incierto. Moisés avanza con determinación, su mirada fija en la ciudad que se avecina, símbolo de opresión. Aarón, a su lado, comparte el peso de la misión, su rostro reflejando la gravedad del momento. Bajo el sol abrasador, Moisés y Aarón se enfrentan a las imponentes puertas del palacio del faraón. El palacio se alza imponente, un símbolo de inmenso poder y autoridad inflexible. El rostro de Moisés es resuelto, sus ojos fijos en el camino por delante. Aarón está a su lado, con una expresión, mezcla de aprensión y determinación. Los guardias egipcios montan guardia, con los ojos entrecerrados, evaluando a las dos figuras que se atreven a acercarse. En la opulenta sala del trono, el faraón está sentado, una encarnación del poder y la arrogancia. Los consejeros susurran, y los guardias permanecen inmóviles en medio del oro reluciente del salón. Los símbolos de poder adornan cada superficie, reforzando el gobierno absoluto del faraón. El aire mismo vibra con el peso de su autoridad y las expectativas de su corte. En la sala del trono, Moisés y Aarón se inclinan ante el faraón, un marcado contraste de poder y humildad. Moisés, con su voz resonante de autoridad divina, se prepara para entregar el mandato del Señor. El Señor, Dios de Israel, dice: «Deja ir a mi pueblo», proclama Moisés, sus palabras resonando en la gran sala para que me celebre una fiesta en el desierto. Continúa: «El destino de una nación pende de un hilo». La reacción del faraón es indescifrable cuando Moisés termina de hablar. La tensión es palpable en la opulenta cámara. En la opulenta sala del trono, el faraón está sentado, una figura de inmenso poder, adornada con oro y joyas. Su rostro es severo, sus ojos fijos en los peticionarios que se atreven a acercarse a su trono. La arrogancia emana de él mientras observa la escena, un rey incuestionado e indiscutible. Su voz retumba por el salón, una declaración de desafío y autoridad absoluta. ¿Quién es ese señor para que yo lo obedezca y deje ir a Israel? He proclaims, his tone dripping with disdain. Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel, the Pharaoh declares, sealing Israel's fate. En la gran sala del trono, la luz dorada ilumina el rostro burlón del faraón mientras se dirige a Moisés y a Aarón. Su tocado brilla, un símbolo de poder mientras su voz resuena. Perturbas la paz de Egipto con tus exigencias. Con un gesto despectivo, el mandato del faraón resuena por el salón. Aumenten la carga de los hebreos, declara, con los ojos duros de desdén. Tienen demasiado tiempo para sueños ociosos, termina el faraón, sellando su destino con su cruel decreto. Bajo el implacable sol egipcio, los hebreos trabajan, sus cuerpos tensos bajo el peso de pesadas cargas. Los látigos crujen en el aire, cada latigazo un brutal recordatorio de su cautiverio y sufrimiento. Los capataces egipcios observan con ojos fríos. Sus rostros no revelan ningún indicio de piedad. El polvo y el sudor se mezclan, mientras los hebreos avanzan,
sus espíritus puestos a prueba por una labor interminable. Los vastos campos resuenan con los gritos de los oprimidos, una sinfonía de desesperación bajo un cielo despiadado. Moisés y Aarón caminan hacia el río Nilo, fuente de vida de Egipto, bajo la luz del día. Moisés, con determinación, alza su vara hacia el cielo, desafiando el destino. El río fluye, majestuoso, testigo silencioso del inminente desafío divino. Un aura de expectación y poder se cierne sobre el río y los dos hombres. Bajo el sol abrasador fluye el majestuoso Nilo. La vida quille dentro de sus aguas. Aarón levanta su vara, una herramienta sencilla a punto de desatar un poder inimaginable. La vara golpea el agua. El río se transforma, volviéndose de un carmesí antinatural y horripilante. El río se retuerce con peces moribundos, sus escamas plateadas brillando en sus últimos momentos. Una ola de decadencia inunda la tierra, el hedor de la muerte espeso en el aire. El Nilo, que alguna vez fue una arteria vibrante, ahora late con un tono antinatural, rojo sangre, un presagio horripilante para los egipcios. Un suspiro colectivo se alza cuando el agua que da vida se transforma en un líquido pestilente e imbebible, reflejando la desesperación. La tierra agrietada se extiende hacia el horizonte, un testimonio sombrío de la traición del río, simbolizando la ruina. Ojos impotentes observan cómo sus tierras fértiles se marchitan, la promesa de la cosecha reemplazada por una extensión desolada. Dentro del opulento palacio, el faraón se mantiene firme, su rostro una máscara desafiante de furia y una resolución inquebrantable. Susurros de preocupación giran a su alrededor mientras sus consejeros advierten contra el inmenso poder del Dios de Israel. Sus súplicas urgentes pintan un cuadro vívido de la inminente perdición, un coro de advertencia contra la terquedad del faraón. Los rostros de los consejeros están grabados con preocupación mientras buscan disuadir a su líder de un camino de destrucción inevitable. A pesar del creciente temor, el faraón permanece impasible. Su desafío es un faro contra el miedo que se avecina. Desde las profundidades del Nilo comienza una plaga. Las ranas emergen, un signo de fatalidad inminente. La marea anfibia aumenta, una ola implacable de verde que engulle las riberas sagradas. Millones de ranas invaden casas, calles y templos, interrumpiendo la serenidad. Una invasión imparable convierte la vida cotidiana en una escena de horror bíblico. La tierra de los faraones es ahora un reino invadido. Cada croar se hace eco de la desesperación del pueblo. Dentro de las casas egipcias, las ranas pululan por todas partes, interrumpiendo la vida diaria. Las ranas saltan sobre mesas, camas e incluso dentro de ollas de cocina. Una invasión viscosa. Los egipcios intentan desesperadamente quitarse las ranas, con sus rostros grabados con frustración. Cada intento de deshacerse de las ranas resulta inútil. Las escurridizas criaturas siempre regresan. El incesante croar llena cada rincón de las casas. Un coro enloquecedor. El pánico y la repugnancia se extienden por los hogares egipcios mientras persiste la plaga de anfibios. Dentro del opulento palacio, las sombras bailan mientras el faraón, envuelto en desesperación, se prepara para parlamentar. Convocados a la sala del trono, Moisés y Aarón se presentan ante el poderoso gobernante. La voz del faraón resuena con una resolución forzada. Prometo dejar ir a tu pueblo si tu Dios quita esta plaga de ranas. Un silencio tenso pesa en el aire. El destino de un pueblo se equilibra en una súplica desesperada. Bajo el sol egipcio, Moisés reza fervientemente mientras la plaga sobre la tierra comienza a desaparecer. Las ranas, que alguna vez fueron una masa bulliciosa, ahora yacen inmóviles,
su verde vibrante desvaneciéndose en los tonos apagados de la muerte. Egipcios desesperados reúnen a las criaturas muertas, apilándolas en un intento inútil de limpiar sus hogares. Montones de ranas sin vida crecen, un sombrío testimonio de la ira divina. Sus formas creando pirámides grotescas. Una ola de hedor insoportable se eleva de los montones en descomposición, envenenando el aire con el amargo olor a muerte. Dentro del opulento palacio del faraón, la luz del sol se filtra a través de arcos grandiosos, iluminando intrincadas tallas. El aire está cargado de tensión. El silencio es palpable después del milagroso cese de la plaga de ranas. Faraón, adornado con la indumentaria real, se mantiene firme, con la expresión endurecida por una renovada desafío. Sus ojos, fríos y resueltos, traicionan un corazón que no quiere ceder. Una promesa rota, sin remordimiento. La esperanza del pueblo se desvanece cuando el faraón se retracta de su palabra. Sus sueños de libertad se escapan como arena. Bajo el duro sol egipcio, la escena está preparada. Aarón levanta su bastón, una figura de propósito divino contra el austero telón de fondo del desierto. Con un golpe fuerte, el bastón golpea el suelo polvoriento. El polvo explota en una nube arremolinada, oscureciendo el paisaje. El polvo se transforma, convirtiéndose en un enjambre viviente de mosquitos. El cielo se oscurece cuando el enjambre desciende sobre los hombres y los animales. Una plaga bíblica desatada. Bajo el abrasador sol egipcio, la gente se rasca frenéticamente, desesperada por escapar del tormento de los piojos. Una frenética ráfaga de arañazos llena el aire mientras los egipcios se retuercen, sus cuerpos cubiertos de enjambres. Los animales reflejan el sufrimiento humano, agitados e inquietos, frotándose contra los árboles para aliviarse. El sol, implacable, golpea la escena de malestar e irritación masivos. En todas partes, se desarrolla una lucha desesperada contra el enemigo invisible. El aire está denso con la tensión de una población sitiada por pequeños invasores. Dentro del palacio del faraón, los magos se esfuerzan. El sudor brilla mientras intentan replicar un milagro divino. Los encantamientos se convierten en susurros. El aire se vuelve pesado con el hedor del fracaso. Los jeroglíficos proyectan largas sombras. Sus ojos antiguos parecen burlarse de los inútiles esfuerzos de los magos. Derrotados, los magos inclinan la cabeza, con el rostro surcado por la vergüenza y la resignación. El poder de Dios es superior al nuestro, confiesan, con las voces apenas audibles en la gran sala. El silencio desciende mientras el faraón observa. El peso de su fracaso pesa mucho en el aire. El duro sol egipcio cae sobre un paisaje ya asediado. Enjambres de moscas llenan el horizonte, una oscuridad viviente. El suelo se retuerce bajo una manta de insectos. Cada zumbido y picadura una pequeña tortura en el calor abrumador. Cada superficie está cubierta. Cada respiración es una lucha contra la asfixiante nube de alas zumbantes. La tierra sufre, ahogada y consumida por la implacable e ineludible plaga de moscas. Bajo el sol brillante, Goshen permanece intacto, un refugio en medio del caos. El aire brilla, visiblemente libre de las moscas que plagan el resto de Egipto. Las familias hebreas salen de sus casas con rostros grabados de asombro. Los niños señalan hacia el cielo despejado, con los ojos llenos de asombro y gratitud. Los ancianos levantan las manos en oración silenciosa, reconociendo el escudo divino que los rodea. Una sensación de profunda paz se instala en Goshen, un testimonio de su fe inquebrantable. Bajo el implacable sol egipcio, el ganado comienza a perecer, sus cuerpos esparcidos por la tierra otrora fértil. Un silencio inquietante desciende sobre los campos a medida que la vida se desvanece
dejando atrás una quietud misteriosa. Los pastos vacíos se extienden hacia el horizonte, un crudo testimonio del desastre que se desarrolla. Los verdes vibrantes de los campos se desvanecen, reemplazados por los tonos apagados y sin vida de la decadencia. Una figura solitaria examina la desolación, con el rostro surcado por la preocupación y la desesperación al presenciar la tragedia que se desarrolla. El sol golpea la tierra silenciosa y vacía, amplificando la sensación de pérdida y presentimiento en el corazón de Egipto. Bajo el sol brillante, el ganado de los hebreos prospera, robusto y lleno de vida. Un testimonio de bendiciones invisibles, los campos de Gosén florecen. Un contraste vibrante con la severidad de otros lugares, llenos de ganado sano y pastando. Con corazones generosos, los hebreos comparten sus abundantes recursos, extendiendo ayuda a los necesitados. Las sonrisas iluminan los rostros de quienes reciben ayuda, una comunidad unida por la compasión y la fortuna compartida. Los niños juegan en medio de la prosperidad. Sus risas resuenan por los campos, un símbolo de esperanza y resiliencia. Una sensación de paz y unidad impregna el campamento, mientras los hebreos encuentran fuerza en sus bendiciones compartidas y apoyo mutuo. Bajo el ardiente sol egipcio, Moisés se mantiene desafiante, una figura de ira divina contra el vasto desierto. Recoge las oscuras cenizas de un horno ardiente. Los granos se escurren entre sus dedos como una maldición. Con un gesto dramático, Moisés arroja las cenizas al aire, proyectando una nube oscura contra el cielo azul. Las cenizas caen sobre la tierra, un presagio silencioso de sufrimiento y retribución divina. Rostros horrorizados se contorsionan en agonía, mientras úlceras dolorosas estallan en la piel de los hombres, una plaga desatada. Los animales se retuercen en tormento, sus pieles otrora sanas ahora marcadas por llagas purulentas, reflejando el sufrimiento de la humanidad. Dentro del palacio del faraón, el aire es denso con dolor tácito. El faraón sufre intensamente de úlceras. Su rostro está surcado por la agonía. A pesar del tormento, una determinación feroz endurece su mirada. Aprieta la mandíbula, negándose a ceder al dolor consumidor. Sus ojos arden con desafío. Un rey no doblegado por el sufrimiento mortal. El cielo egipcio se vuelve de un negro aterrador cuando una tormenta antinatural comienza a gestarse, crepitando con energía ominosa. Granizo y fuego caen sobre la antigua tierra, una tempestad apocalíptica desatada sobre el mundo. Cada rayo revela el alcance del desastre, iluminando la tierra con una luz intensa y furiosa. Egipto está atrapado en las garras de un evento catastrófico. Bajo un cielo furioso, los granizos comienzan a caer sobre Egipto, cada impacto un presagio de destrucción y desesperación. Los cultivos están aplastados, las esperanzas destrozadas bajo el implacable asalto mientras el paisaje se transforma en una escena de devastación. Tanto hombres como animales sucumben a la furia de la tormenta. Sus luchas se vuelven inútiles ante el poder abrumador. Árboles antiguos, otrora símbolos de fuerza, ahora se astillan y caen, reflejando el colapso de la civilización misma. Las casas se derrumban, reducidas a escombros, mientras la granizada desata su furia desenfrenada, dejando un rastro de ruina y desolación. Dentro del palacio el faraón tiembla, con el rostro pálido contra el telón de fondo de una tormenta furiosa. Los relámpagos destellan, proyectando sombras marcadas sobre su frente empapada de sudor, revelando su terror. Su voz se quiebra de miedo mientras se enfrenta a los cielos. Una súplica desesperada se forma en sus labios. «Reconozco mi culpa», grita el faraón, sus palabras apenas audibles por encima de la furia de la tormenta. Él promete: «Prometo dejar ir a la gente si tu Dios detiene esta plaga». Bajo el sol egipcio, Moisés reza,
su figura un faro contra el paisaje devastado. La tormenta amaina, cesando su furia como respondiendo a su súplica. La luz del sol atraviesa las nubes, revelando la inmensa devastación que dejó la tormenta a su paso. Un testimonio silencioso del poder invocado. La tierra yace marcada bajo el sol que regresa. La furia de la tormenta amaina, dejando una calma inquietante en el palacio del faraón. Faraón, endurecido, con los ojos brillando fríamente, se mantiene desafiante. Un pesado silencio desciende mientras se prepara para retractar su sagrado voto. Me niego a liberar a la gente, declara el faraón, con su voz resonando. Sus palabras flotan en el aire, destrozando la esperanza y presagiando tiempos más oscuros. Enjambres de langostas oscurecen el cielo sobre Egipto. Una plaga bíblica desciende sobre la tierra reseca. Los insectos consumen lo último de las cosechas, dejando campos estériles a su paso. El sol, antaño dador de vida, ahora está eclipsado por el implacable enjambre. Un paisaje desolado se extiende hasta el horizonte, desprovisto de color y esperanza. La tierra yace bajo el implacable sol egipcio. Un enjambre desciende. Las langostas nublan el cielo mientras caen sobre la tierra. Campos de cultivos dorados desaparecen bajo la marea voraz. Un niño observa, con los ojos llenos de miedo, cómo se devora el sustento de su familia. La desesperación grabada en rostros curtidos. Los agricultores se enfrentan impotentes a la furia de la naturaleza. El hambre se avecina, una sombra oscura proyectada sobre la nación, otrora fértil. Una oscuridad antinatural desciende, sofocando la vibrante tierra de Egipto. La opresiva penumbra cubre el horizonte, una fuerza tangible. El pánico aumenta cuando la gente se encuentra perdida en la impenetrable oscuridad. La visión falla. Las manos desaparecen ante sus propios ojos en la oscuridad que lo consume todo. Egipto está presa del miedo, paralizado por la asfixiante e invisible amenaza. Dentro de las casas egipcias, el miedo se apodera de los habitantes. Puertas cerradas, susurros ahogados por un temor invisible. Las calles, que alguna vez fueron vibrantes, ahora están inquietantemente silenciosas. La oscuridad opresiva, amplificando la sensación de aislamiento. Las sombras bailan ominosamente, convirtiendo rincones familiares en reinos de terrores desconocidos. Cada crujido un presagio. El pesado silencio oprime la ciudad, una asfixiante manta tejida con miedo y lo desconocido. Gosén se regocija en la luz divina, intocable por la oscuridad. Hebreos alegres se reúnen, un mar de rostros vueltos hacia los cielos en gratitud. Un festín se desarrolla, mesas cargadas de ofrendas. Alzan la voz al unísono, resonando sus cánticos de alabanza. Gosén celebra la protección inquebrantable de Dios. Dentro de las casas hebreas, las familias se reúnen. Una sensación de antiguo deber que pesa mucho en el aire lleno de incienso. La anticipación llena la habitación mientras el cordero se prepara para el sacrificio. Un ritual lleno de tradición y esperanza. El aroma del incienso quemado se mezcla con la solemnidad del momento, uniendo a las familias en una fe compartida. La sangre del cordero se usa para marcar los postes de las puertas. Resuena en la cámara una promesa protectora. Cada familia se prepara, con sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas, lista para cumplir el rito sagrado. Una oscuridad opresiva envuelve Egipto. El silencio solo se rompe por el susurro de fuerzas invisibles. Un temor palpable impregna el aire, cargado de la anticipación de los eventos de la noche. Desde los cielos, una voz resuena, resonando con poder divino y solemne advertencia. Voz de Dios. O.S. Esta noche pasaré por Egipto y heriré de muerte a todo primogénito. La voz divina continúa.
Sus palabras llevan el peso del destino y la consecuencia irreversible. Voz de Dios, oh ese. Pero cuando vea la sangre en las puertas, pasaré de largo. Bajo el manto de la noche, un ángel de la muerte desciende sobre Egipto, un presagio de la voluntad divina. Sus alas sombrías proyectaban un velo sobre la tierra, un marcado contraste con las brillantes estrellas de arriba. Desde los hogares egipcios, ecos de gritos desgarradores perforan la quietud de la noche. La desesperación impregna el aire, un pesado sudario tejido con miedo y tristeza. La presencia del ángel se cierne, un símbolo de destino ineludible y juicio divino. En el corazón del palacio del faraón, una quietud escalofriante desciende cuando el primogénito sucumbe a las sombras. El palacio se sume en la oscuridad cuando el faraón se derrumba, su poderosa forma destrozada por una pena inconsolable. La desesperación de un padre resuena en los grandes salones, una sinfonía de tristeza en la opulenta cámara. El peso de la pérdida lo aplasta. Un rey humillado por una tragedia que no conoce límites. Las antorchas parpadean, proyectando sombras sobre las paredes del palacio del faraón, pesadas de tristeza. El faraón, con el rostro surcado por el dolor, convoca a Moisés y Aarón con los ojos enrojecidos. El aire es denso con una sensación de finalización, mientras el faraón lucha con su dolor. Con la voz entrecortada por la emoción, el faraón emite su decreto: dejad Egipto, toma a tu gente y vete. Ahora, ordena el faraón, con sus palabras llenas de dolor y resignación. Bajo el vasto cielo nocturno egipcio, los hebreos se movilizan. Sus movimientos son rápidos y decididos. La urgencia llena el aire mientras reúnen apresuradamente sus escasas pertenencias, preparándose para un viaje a lo desconocido. Pequeños grupos se unen, con sus rostros grabados con una mezcla de esperanza y temor. Susurros de anticipación y miedo recorren la multitud. Una respiración colectiva contenida ante el destino. El éxodo comienza, una marea de humanidad fluyendo hacia un futuro prometido, dejando atrás las cadenas del pasado. Bajo el sol egipcio, una multitud de hebreos inicia su éxodo. Un mar de rostros rumbo a la libertad. Hombres, mujeres y niños llevan sus cargas, sus pasos resonando con esperanza y temor. El ganado y los tesoros los acompañan, símbolos de una vida dejada atrás y un futuro incierto. El desierto se extiende ante ellos, un vasto lienzo sobre el cual se pintará su destino. Bajo el sol abrasador de Egipto, el rostro del faraón está grabado con arrepentimiento. El peso de su decisión es pesado sobre sus hombros. Un vasto ejército comienza a movilizarse. El brillo del bronce y el acero reflejan la dura luz del sol. Los carros se alinean, sus caballos inquietos golpeando la arena con las patas, ansiosos por la persecución. Remolinos de polvo bailan por las llanuras mientras los soldados marchan, su determinación alimentada por la orden del faraón. Las lanzas se alzan, captando la luz, un símbolo de la inminente persecución y el conflicto inevitable. El sol arde, un testigo silencioso de la determinación del faraón de reclamar lo que ha perdido. Bajo el sol abrasador, los hebreos marchan, sus figuras pequeñas contra el vasto y despiadado desierto. Una imponente columna de nube los guía, un marcado contraste contra el cielo despejado e infinito. Remolinos de polvo bailan alrededor de los bordes de la caravana, reflejando la esperanza y la incertidumbre en sus corazones. Cada paso es un testimonio de su fe, cada rostro grabado con determinación y cansancio. La nube los guía, una promesa silenciosa en la desolada extensión, hacia un horizonte distante. En las orillas del Mar Rojo,
Los hebreos se encuentran acorralados, el vasto mar ante ellos, el ejército egipcio que se acerca detrás. El miedo los domina, sus rostros grabados con desesperación a medida que la realidad de su situación ineludible se hace presente. El sol implacable golpea, reflejando el peso agobiante de su desesperación mientras se enfrentan a un peligro inminente. Una palpable sensación de temor se cierne pesadamente en el aire, sofocando cualquier esperanza restante entre los hebreos atrapados. Ante una extensión invisible, Moisés se alza imponente, su figura irradiando fuerza y una determinación inquebrantable. Su voz resuena con autoridad y promesa, cortando el aire con convicción divina. No teman, estén firmes, ordena, sus palabras resonando con esperanza y desafío. Los egipcios que hoy ven, no los volverán a ver jamás. Moisés declares, sealing their fate with a powerful decree. Bajo un sol abrasador, Moisés levanta su bastón hacia los cielos, una figura solitaria contra la vasta extensión del Mar Rojo. Un viento poderoso responde a su llamado, azotando arena y rocío en un frenesí, una fuerza divina desatada sobre las aguas. El mar empieza a agitarse. Su superficie se revuelve como una bestia viva perturbada de su sueño. Muros de agua se alzan majestuosamente a ambos lados, monumentos imponentes a lo imposible, que brillan a la luz del sol. Ante los ojos asombrados de la gente, un camino seco emerge de las profundidades, un milagro al descubierto. El camino se extiende hacia el horizonte, un faro de esperanza en medio del caos, prometiendo salvación y libertad bajo el sol abrasador. Los hebreos emprenden un viaje milagroso a través del lecho marino, un camino hacia la libertad. Imponentes muros de agua se alzan a ambos lados, un impresionante testimonio del poder divino, enmarcando el éxodo. El polvo se levanta a medida que la multitud avanza, con sus rostros grabados con esperanza y temor bajo el vasto cielo. A lo lejos, el ejército egipcio, una marea implacable de carros y soldados, avanza en persecución. El suelo tiembla bajo el peso del ejército que avanza. Sus gritos de guerra resuenan a través de la división acuosa. Una carrera desesperada contra el tiempo se desarrolla. La libertad por un lado y la persecución implacable por el otro, bajo el cielo que juzga. El vasto Mar Rojo se extiende, un camino forjado a través de sus profundidades para los hebreos que huyen bajo el sol brillante. Moisés levanta su vara en alto, una orden silenciosa que resuena a través del pasaje milagroso. Una pared de agua comienza a colapsar, una avalancha líquida a punto de desatar su furia. El ejército egipcio, atrapado en el abrazo del mar, se enfrenta a la inminente perdición de las olas que colapsan. Aguas espumosas se estrellan contra carros y soldados, tragándolos por completo en un remolino. El silencio desciende mientras el mar regresa a su estado anterior, el horizonte despejado y vacío, marcando el final. En las orillas del Mar Rojo, los hebreos permanecen en silencio atónito, observando las consecuencias de la intervención divina. Las olas rompen, un recordatorio constante del milagro que acaban de presenciar. Sus rostros reflejan alivio. Los restos del otrora poderoso ejército egipcio son tragados por el mar. Lágrimas de alegría corren por rostros curtidos mientras miran hacia los cielos. Con sus corazones llenos de gratitud, una murmuración colectiva se alza. Un himno de alabanza que resuena por las arenas. Alaban a Dios por su milagrosa liberación, cuando la libertad amanece con el sol naciente. Bajo el sol del desierto, Miriam levanta su pandereta, con los ojos brillando de fe y alegría. Su voz clara y fuerte llena el aire, guiando a las mujeres en una canción de alabanza. Las mujeres siguen. Sus voces se unen en un poderoso coro de gratitud. Su canción resuena a través del desierto,
un testimonio de su creencia inquebrantable. Bajo el sol abrasador, las olas chocan implacablemente contra la orilla mientras Miriam está entre la multitud. El mar brilla, una vasta extensión que refleja la intensidad del día. Miriam levanta la voz, sus palabras resonando sobre el rugido del agua. Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete ha arrojado al mar. She proclaims, bajo el implacable sol del desierto. Los hebreos caminan, sus figuras pequeñas contra la vasta extensión arenosa. La esperanza parpadea en sus ojos, un sueño compartido alimentando cada paso a través del árido paisaje. Sus rostros, grabados con dificultades, reflejan gratitud por la supervivencia y fe en su viaje. Caravanas de personas y animales se extienden por el horizonte, un testimonio de su espíritu perdurable. El viento susurra cuentos de promesas, llevando sus oraciones a través del terreno desolado. Cada amanecer los acerca, sus corazones unidos en la búsqueda de la tierra prometida. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés guía a su pueblo, un faro de fe en medio de las arenas interminables. Cada paso cansado talla un camino a través del paisaje desolado. Su determinación grabada contra el horizonte. El sol golpea con fuerza, poniendo a prueba su determinación, pero sus ojos permanecen fijos en Moisés. Su guía espiritual, remolinos de polvo bailan a su alrededor, reflejando las pruebas que enfrentan, mientras el desierto se extiende interminablemente. A pesar del arduo viaje, una esperanza compartida brilla en sus corazones, alimentada por una creencia inquebrantable. Moisés levanta su bastón, un símbolo de confianza divina, llevándolos más adentro del corazón de la árida extensión. Bajo el sol abrasador, los hebreos caminan penosamente por arenas interminables, con sus rostros marcados por la adversidad. Milagrosamente, el agua brota de una roca, un oasis resplandeciente en la extensión desolada. Del cielo cae maná, proporcionando sustento y esperanza a los viajeros cansados. Recopilan la preciosa comida, sus ojos reflejan gratitud y fe renovada. Protegidos por la gracia divina, encuentran fuerza en la unidad, con sus espíritus intactos en medio de las pruebas. Contra la árida y rocosa extensión del monte Sinaí, Moisés comienza su ardua ascensión, una figura solitaria contra el amanecer. El sol implacable proyecta largas y marcadas sombras, enfatizando la imponente escala de la montaña y la decidida ascensión de Moisés. Cada paso es un testimonio de su fe inquebrantable mientras navega por el camino traicionero hacia la cima. El aire se vuelve más tenue con cada paso hacia arriba, pero Moisés sigue adelante, impulsado por un propósito divino. El mundo se extiende bajo él, un vasto panorama de desierto y cielo mientras se acerca a su sagrado destino. En la cima, una sensación de profunda soledad y anticipación pesa en el aire, esperando el encuentro divino. En el monte Sinaí, un momento divino se desarrolla bajo un cielo vasto. Dios entrega las tablas a Moisés, grabadas con los 10 mandamientos. Las losas de piedra brillan, soportando el peso de la ley divina. Truenos retumban en los cielos, anunciando una santa alianza. Los relámpagos destellan, iluminando el rostro de asombro de Moisés. La montaña vibra con energía celestial, un testimonio de fe. Bajo el sol abrasador, Moisés desciende de la montaña, con las tablas de la ley en alto. El campamento hebreo se agita con anticipación, las tiendas brillan bajo el calor mientras la gente se reúne. Rostros grabados con reverencia se vuelven hacia Moisés, una esperanza y ansiedad colectivas en sus ojos. El peso de los mandamientos se asienta sobre la multitud, una palpable sensación de destino en el aire. Cae un silencio mientras la gente se prepara para recibir la ley divina. Con sus corazones llenos de asombro, el pueblo promete
obedecer los mandamientos de Dios. Sus voces se alzaron al unísono, resonando por todo el campamento. Bajo el implacable sol del desierto, los hebreos levantan el tabernáculo, cuyo marco dorado brilla con promesa divina. El polvo se remolina alrededor de sus pies descalzos mientras ensamblan meticulosamente la estructura sagrada, un faro de esperanza en el árido paisaje. Cada clavo martillado y tela cuidadosamente colocada es un testimonio de su fe inquebrantable, una expresión tangible de devoción. El tabernáculo está completo, un santuario en medio de la desolación, donde la presencia de Dios habitará entre su pueblo. Las sombras se alargan a medida que el día disminuye, proyectando sobre el tabernáculo una luz dorada, un símbolo de refugio y protección divina. Bajo el sol abrasador del desierto, los hebreos se reúnen, con sus rostros vueltos hacia el tabernáculo sagrado. El humo se eleva del altar, llevando sus sacrificios hacia el cielo en una súplica desesperada. Las oraciones susurradas se mezclan con el viento del desierto, un coro de esperanza y arrepentimiento que resuena a través de las arenas. Con los ojos cerrados, las manos levantadas, buscan guía divina y perdón en la desolada extensión. Bajo el implacable sol del desierto, los hebreos comienzan su transformación despojándose de las cadenas para abrazar la libertad. Guiados por la ley divina, se esfuerzan por forjar una nueva sociedad, con sus rostros marcados por la determinación. La fe se convierte en su base, uniéndolos en propósito mientras navegan por el duro paisaje. El vasto desierto resuena con la promesa de una nación renacida, un testimonio de su resiliencia y unidad. Bajo el implacable sol del desierto, los hebreos marchan, con sus rostros grabados con el recuerdo de la liberación. Alrededor de fuegos crepitantes, los ancianos relatan a los niños con los ojos muy abiertos los cuentos de milagros y libertad. Los gestos animan las historias, recordando la separación del mar y el trueno de la intervención divina. Los niños escuchan con atención, sus imaginaciones pintando imágenes vívidas de un pasado que nunca presenciaron. El legado de la libertad resuena a través de las generaciones, un faro de esperanza en el vasto e implacable desierto. Bajo el sol implacable del desierto, un mar dorado de arena se extiende hasta el horizonte. El aire centellea con el calor. Los hebreos están unidos, con sus rostros vueltos hacia los cielos, una promesa silenciosa grabada en sus ojos. Una sensación de renovación impregna el aire, mezclándose con el fino polvo que gira alrededor de sus pies. Los hebreos renuevan su compromiso con Dios. Una voz resuena, prometiendo ser un pueblo santo. La determinación parpadea en sus rostros, un testimonio de su fe inquebrantable en la desolada extensión. Bajo el implacable sol del desierto, los hebreos marchan, con sus rostros grabados con esperanza y cansancio. Llevan poco, solo sus sueños, con la mirada fija en el horizonte, una tierra prometida que brilla en la distancia. Cada paso es un testimonio de su fe inquebrantable. Les espera un futuro mejor. Bajo el vasto cielo del desierto, los hebreos se reúnen. Banderas festivas ondean, un contraste vibrante con el árido paisaje. Los rituales se desarrollan. Cada gesto es un testimonio de su fe perdurable. Las voces se alzan en oración, resonando a través de las antiguas arenas. La historia y la devoción se entrelazan, fortaleciendo sus lazos. Bajo el sol abrasador del desierto, una vasta multitud se reúne, con la anticipación grabada en cada rostro. Sus ojos están fijos en el horizonte, visualizando la tierra prometida, un faro de esperanza. El polvo se arremolina alrededor de sus pies mientras permanecen unidos, listos para forjar una nueva nación. Susurros de oraciones y determinación llenan el aire, una sinfonía de fe y coraje.
El peso de la historia descansa sobre sus hombros, sin embargo, sus espíritus se elevan con guía divina. Se contiene la respiración colectiva, un momento de reverencia antes de entrar en el destino.